Chicos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy para la clase de inglés vamos a ver el presente simple o simple present. En este caso vamos a ver primero que todo el uso, tenemos que aprender para qué lo utilizamos. Entonces aquí tenemos, me pongo de este lado, los tres casos en los que nosotros lo utilizamos. El primero es routine o rutina. ¿Qué es la rutina? Rutina es algo que hacemos frecuentemente, puede ser que hacemos 3 días a la semana o hacemos todos los días, pero normalmente lo hacemos a la misma hora. Un ejemplo de esto es, yo desayuno a las 8 de la mañana, ¿sí? Eso es algo que hacemos frecuentemente, es decir, en este caso todos los días y a la misma hora, ¿sí? Entonces, ese es el primer caso. Aquí tenemos una oración. I wake up at 7 a.m. every day. Significa, yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días. Como pueden ver, es una rutina. El segundo caso es para planes. Estos planes pueden ser a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? O pueden ser durante la próxima semana o esta semana, o incluso puede ser en el mismo día. Entonces, tenemos un ejemplo. I go to downtown at midday. Significa yo voy al centro de la ciudad al mediodía, ¿sí? Es algo que planeamos hacer. Y el último caso es cuando hacemos o cuando damos instrucciones. En este caso tenemos una oración que dice move the right hand. Move the right hand. Mueve la mano derecha, ¿sí? Entonces esos son los tres casos en los que la utilizamos. Ahora quiero explicarles algo muy interesante. En todos los idiomas, al menos los que yo conozco, hay tres casos o tres modos que siempre utilizamos. El primero es el afirmativo. El afirmativo es cuando decimos sí. Por ejemplo, yo sí estudio. El segundo es el negativo, que es decir que no. Sería decir yo no estudio. Y el tercero es el modo interrogativo, que es pregunta, ¿sí? Entonces podría ser yo estudio, ¿sí? Entonces esos son los tres casos. El día de hoy vamos a ver solamente el modo afirmativo. En un video posterior vamos a ver los otros dos casos. Entonces déjenme borro esto. Recuerden que esto que vamos a ver hoy es solamente el modo afirmativo. Affirmative. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero que todo vamos a ver la estructura. Entonces, ¿qué es la estructura? La estructura es como cada cosita que forma la oración, ¿sí? En este caso, en el modo afirmativo, si nosotros no ponemos cada partecita en el orden que va, pues la oración nos puede cambiar de sentido. Incluso nos puede cambiar de modo. Entonces, lo primero que necesitamos en el modo afirmativo es decir de quién o de qué estamos hablando. Entonces, ¿eso cómo se llama? El sujeto. Déjenme que esta J quedó muy fea. Listo. Entonces, lo primero es el sujeto. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a poner, de una vez aquí abajo, vamos a poner, por ejemplo, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Juan. Listo. ¿Qué sigue? Juan, ¿qué? La acción, ¿cierto? Tenemos que decir qué es lo que está haciendo o qué hace, ¿sí? En este caso, vamos a poner entonces aquí en la estructura el verbo y vamos a poner a Juan, vamos a poner el verbo a Juan. En este caso vamos a utilizar un verbo cualquiera. Vamos a poner conducir, ¿sí? Este es conducir un carro, ¿sí? Como estamos hablando de Juan, le ponemos una S. Ahorita les voy a explicar por qué pusimos esta S.
Y ya dijimos, Juan conduce, ¿qué falta? El complemento. Este es el complemento. ¿Qué podemos poner en Juan drives? En Juan conduce. Puede ser tiempo, puede ser un objeto, es decir, nosotros podemos decir Juan conduce todos los días. O podemos decir Juan conduce un carro Mazda. ¿Sí? Podemos poner muchas cosas. En este caso vamos a poner vamos a poner vamos a poner que Juan conduce a la escuela, ¿sí? Entonces, eso es algo que Juan siempre hace porque Juan siempre va a la escuela en carro, ¿cierto? Listo, ya tenemos esta parte. ¿Qué vamos a ver enseguida? Ya tenemos la estructura, es importante que ustedes la recuerden. Es el sujeto, la persona de la que estamos hablando, el verbo, que es la acción que hace, más el complemento. Les dije que les iba a explicar por qué esta S, ¿sí? Entonces, déjenme borro el tablero y ya les explico eso. Resulta, chicos, que nosotros tenemos unos pronombres. Esos pronombres existen tanto en español como en inglés, ¿sí? Los pronombres son estos. Voy a ponerles aquí para que ustedes... Entonces, los pronombres. El primero es I. I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Sí? Sería yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Son exactamente los mismos que en español. Ahora, ¿qué sucede? Solamente, ojo, solamente para el presente simple vamos a tener en cuenta este y este. ¿Qué sucede con estos tres pronombres? Son he, she, it. Él, ella o eso. Estos tres funcionan como tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Que si yo estoy hablando con usted, entonces yo soy la primera persona, usted la segunda, y ahí estamos hablando de otra persona. Un ejemplo, nosotros estamos hablando de la coordinadora Sonia. Entonces nosotros decimos, no, Sonia es muy buena coordinadora. Entonces miren que ahí hay una tercera persona que no está involucrada en la conversación, pero es de quien estamos hablando. Entonces, estos tres les puse un puntico acá porque son especiales. Para esos tres, solamente para esos tres, el verbo cambia un poquitín. ¿Y por qué cambia? Porque hay unas reglas. Para el resto, el verbo queda exactamente igual. Primero voy a mostrarles cómo queda con el resto y ya les explico las reglas. Vamos a utilizar un verbo. Vamos a utilizar el verbo walk, ¿sí? El verbo caminar. Este es el verbo caminar, walk. ¿Qué sucede? Vamos a conjugarlo con todos los pronombres. Entonces, para la primera persona sería I walk. Yo camino. You walk. He, en este caso, como es especial, le agregamos una S. Para she, también le agregamos una S. Ya les dije que es especial. Lo mismo para it. Y para we, sigue estando exactamente igual. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la conjugación. Miren que solamente en este y en este
se le agrega una S, en el resto queda exactamente igual. Entonces, ya vimos la conjugación, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribir o vamos a ver las reglas y por qué se le agrega S. Hay casos en los que no se le agrega S sino ES, otros en los que se le agrega IES. Entonces vamos a ver. Recuerden que estas reglas, chicos, solamente aplican para los pronombres especiales, para he, para she y para it en el presente simple. Entonces, listo, entonces vamos a escribir en esta parte las reglas, rules. Esas son las reglas entonces para la conjugación en la tercera persona y son las reglas que explican por qué debemos poner una S, una S o una IS. Entonces, primera regla. Todas estas reglas, chicos, son con respecto a la terminación de cada verbo. Entonces, la primera regla es: ojo, si el verbo termina por, entonces, si el verbo termina por, primero que todo, por una O, por una SH, por una X, por una doble S o por una CH, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle una E y una S. Le agregamos S. Ya vamos a hacer un ejemplo para que ustedes miren cómo quedaría. Vamos a poner, por ejemplo, aquí abajito un ejemplo. Verbo que termine con O, uno de los más conocidos. Do, que es hacer. Entonces, en este caso, termina por O. Entonces, solamente para he, para she o para it, le agregamos S. Vamos a poner, por ejemplo, uno con SS. Vamos a poner el verbo kiss, que significa besar. Entonces, para las mismas tres, para la he, para she o para it, se le agrega E y S. Vamos a poner el último con CH. Entonces, el verbo watch. Recuerden que el verbo watch es mirar, observar, pero cuando es una pantalla, ¿sí? Como ver televisión. Entonces, para los mismos se agrega ES. Para todos los demás, el verbo queda exactamente igual. Entonces, esta es la primera regla. Vamos con la segunda. Segunda regla. Pilas que esta es un poquito más larga. Si el verbo termina por una Y, el verbo termina por una Y. Y antes de la Y hay una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Todas las que son diferentes a las vocales. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a ponerlo aquí. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es eliminar. ¿Eliminar qué? Eliminar la Y. Eliminamos la Y y después, ¿qué hay que hacer? Agregamos I, E y S. Un ejemplo de este caso, de esta regla, es el verbo
fly. ¿Cuál es el verbo fly? El verbo volar. Entonces en este caso termina en una Y y antes de la Y hay una L. La L es una consonante, entonces aplica la regla. Entonces para conjugarlo con he, con she o con it, lo primero que hacemos es eliminamos la Y y ponemos la I, la E y la S. He flies, she flies, or it flies. Esta entonces sería la segunda regla. Vamos entonces con la tercera regla. Esta tercera regla es mucho más sencilla. ¿Qué hacemos en la tercera regla? Si no se cumple esta regla, si no terminan en O, en SH, en X, en SS, en CH, o no termina en Y, perdón, y antes hay una consonante, entonces si no se aplica ninguna de las dos reglas, solamente agregamos la S. Entonces ponemos en otros casos. En otros casos, ¿qué hacemos? Solamente agregamos la S. Pongamos un ejemplo aquí. Entonces, un ejemplo de esta regla sería, por ejemplo, el verbo buy, ¿sí? Que es un verbo conocido. Es el verbo comprar. Entonces, pilas. No termina en O, ni en SH, ni en X, ni en SS, ni en CH. Tampoco, bueno, sí termina en WY, perdón, en Y. Y antes no hay una consonante, entonces no se aplica la segunda regla. Entonces, no hay una consonante porque hay una vocal, está la U. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Solamente agregamos la S. Otro caso, vamos a poner, por ejemplo, el verbo work, que es el verbo trabajar. En este caso, no termina en O, ni en SH, ni en X, ni en SS, ni en CH, ni en Y, solamente agregamos S. Esto recuerden que solamente para he, para she, para it. Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir los pronombres y junto con los pronombres vamos a poner algunos verbos y vamos a ver cómo quedaría entonces solamente en la tercera persona, es decir, en he, en she o en it. Entonces, vamos a escribir aquí los pronombres. Entonces ya sabemos que es I, you, he, she, it, we, you and they. Recuerden, solamente esto que acabamos de ver, las reglas solamente aplican en estos tres. 1, 2 y 3. Para el resto queda igual. Entonces, escribamos aquí los verbos. Vamos a poner uno. Vamos a poner el verbo believe. El verbo believe o creer. Vamos a poner otro. Vamos a poner el verbo fix. El verbo fix o el verbo arreglar. Y vamos a poner otro. Vamos a poner el verbo write. Ojo con este no se pronuncia write, sino write, como si la W no existiera. Listo. Vamos a dejar esos tres. Para estos ustedes saben que queda exactamente igual. Se escriben exactamente igual, lo mismo que para estos. Para estos tres se van a cambiar. Entonces, ojo, believe. Primero, no termina en O, no termina en CH, no termina en SH, no termina en X, tampoco termina en Y. Entonces se aplica la tercera regla, que sería, en otros casos, agregamos la S. Vamos a ver en fix. Termina en X, entonces aplica la primera regla. ¿Qué hacemos ahí? Solamente agregamos la E y la S. Vamos a ver el tercero, write.
No termina en O, no termina en SH, no termina en CH, no termina en X, no termina en Y. Entonces, ¿qué hacemos? Se aplica la tercera regla. En caso normal, cualquier otro verbo se le pone write. Se le agrega la S. Y listo. En el ejercicio que les dejé, chicos, sobre todo para los chicos de séptimo, deben verificar unas oraciones. Hay oraciones que tienen, por ejemplo, we believes. ¿Sí? Miren, este con believes termina en S. Recuerden que en ese caso no aplica. ¿Por qué? Porque solamente se le agrega S solamente en estos tres. Entonces, ¿qué deben hacer en el ejercicio? Marcar el error. ¿Sí? En ese caso sería ese el error. Y listo, chicos, eso sería todo. Ya vimos entonces el presente simple. En el próximo video vamos a ver el presente simple, pero en el modo negativo e interrogativo. Cualquier duda pueden escribirme a mi WhatsApp, yo les estaré respondiendo por ahí todas sus dudas, ¿listo? Nos vemos, chicos, chao.